Magdalena es una doctora en economía de la Universidad de Illinois. Su actividad profesional, estoy leyendo en este momento, se ha concentrado en las áreas del desarrollo económico, el comercio internacional, la finanza pública. Ha sido asesora económica de organismos públicos de la República Dominicana y también viceministra técnica de Presidencia. Muchas gracias, Francesco, y muy buenos días a todos. Bueno, la presentación que tenemos se va a enfocar en los distintos, un poco dar una visión general de cómo ha evolucionado la protección social en la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de la institucionalidad como de algunos elementos que han caracterizado al sistema de protección social desde la óptica del financiamiento, la cobertura, el impacto, y al final hacer algunas recomendaciones que son más que todo propuestas a tomar en consideración y a sopesar al momento de pensar en el rediseño de la institucionalidad para la protección social. Si nosotros tratamos de hacer una segmentación desde el punto de vista de qué ha pasado en los últimos 20 años, la primera década del siglo, creo que podemos identificar dos grandes elementos característicos en la protección, en el sistema de protección social en la República Dominicana. En primer lugar, la aprobación de leyes que norman ámbitos particulares de la protección social o leyes que garantizan derechos a grupos poblacionales específicos. Ya se mencionó el caso de la Ley de Seguridad Social, fundamental para entender parte de los elementos que ya han sido planteados en el panel anterior. Con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Ley 8701, se establece un sistema de protección contra riesgos de salud, vejez y discapacidad, pero que ya de entrada tiene una distinción entre régimen contributivo, régimen subsidiado y contributivo no subsidiado, y donde se establece ya la segmentación planteada por Santiago Levy en función de la vinculación con el mercado laboral, pero no solamente con el mercado laboral de si estás empleado con dependencia o no, sino también en función de la retribución que tienes, si estás por debajo del salario mínimo o no, si eres discapacitado también o indigente, entonces vas al régimen subsidiado. En esa época, en esa primera década, también se aprueba la creación del Sistema Nacional de Protección y de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Se inicia la aplicación de la Ley de Protección de la Persona Envejeciente. Se crea algo de mucha importancia en el contexto de crear resiliencia y protección ante choques climáticos, como es el caso de la creación del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre. Y algo que también entiendo que al momento de plantear la configuración del sistema de protección social hay que tener sobre la mesa, y es lo que la ley del Distrito Nacional y los municipios plantea, que debe ser el involucramiento de los gobiernos locales en el sistema de protección social. Hay otro desarrollo en esa primera década fundamental para ver en dónde estamos hoy en día. Y ese es el esfuerzo que se hizo para mejorar la coordinación, la articulación, la racionalidad y el monitoreo y evaluación de la oferta de servicios de protección social no contributiva. A inicios, en la primera parte de la década de los 2000, se crea el Gabinete de Política Social, se crea el SUBEN, se identifica como instancia responsable de identificación de beneficiarios de programas sociales, se crea ADES y además se crea el Programa de Protección Social, que tiene un mandato de proteger a la población en pobreza extrema y vulnerabilidad social. A través de este programa de protección social se establecen criterios para la focalización geográfica e individual, se establece la unidad técnica del Gabinete Social como instancia técnica, pero también de apoyo al proceso de coordinación. Se establecen 5 subprogramas vinculados a desarrollo comunitario y territorial, asistencia social, asistencia a grupos vulnerables, apoyo al empleo y subsidios sociales. Fue la forma de poder
darle racionalidad a un conjunto de instituciones y organismos que venían operando en muchos de estos ámbitos que están en los 5 subprogramas. También en ese decreto 155404 se reconoce la relevancia del instrumento de transferencias monetarias condicionadas en la medida en que pueden jugar un rol para aliviar, asegurar, contribuir a asegurar niveles de consumos adecuados, pero también a contribuir a superar la transmisión intergeneracional de pobreza. ¿Qué pasa en la segunda década de los 2000, del nuevo siglo? Bueno, comienza a generarse nuevas ofertas programáticas que tienen un enfoque integral y que buscan desarrollar capacidades. Y además la provisión de servicios ya orientados a grupos con condiciones especiales. Con el establecimiento de Prosoli se aborda de manera integral un conjunto de ámbitos donde se entiende es necesario actuar para contribuir a generar capacidades y a superar condición de pobreza y vulnerabilidad en una parte importante de la población. Prosoli está articulado en torno a 6 componentes que van desde identificación, habitabilidad, salud, educación, formación humana y ciudadanía y conciencia ciudadana, alimentación y emprendimiento, y además se sustenta en 3 estrategias o metodologías de intervención, como es el uso de transferencias monetarias condicionadas, subsidios focalizados, acompañamiento socioeducativo. Pero también en la década que acabo de concluir, se estableció el programa Quisqueya Sin Miseria, que estuvo con un pilar muy importante de atender a la población, con el programa de atención a la primera infancia y el Plan Nacional de Alfabetización, elementos que deben resaltarse desde el punto de vista de crear capacidades en segmentos de población. Se establecieron también los centros de atención integral a la discapacidad, atendiendo a una población con particularidades muy propias. En ese momento también se definió un marco estratégico de largo plazo para garantizar derechos e igualdad de oportunidades, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. En el plano nacional con la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y en el plano internacional con los ODS. Se continuó con la aprobación de normativas para proteger derechos en grupos específicos con la Ley de Protección a la Población con Discapacidad, y hay un esfuerzo para articular en un marco de acción común cómo enfrentar problemas que tienen una naturaleza intersectorial y que necesitan reconocer explícitamente un abordaje que articule tanto acciones desde la protección social como acciones desde otras áreas de intervención de la política pública. Con la llegada del COVID, lo que hemos visto es que el país ha sido capaz de establecer una serie de programas innovadores que han permitido, con una alta cobertura, asegurar el consumo durante estos tiempos de la pandemia, y eso ha sido posible a la disponibilidad de instrumentos relativamente bien establecidos a nivel de la protección social contributiva y de la protección social no contributiva. El programa FASE, por ejemplo, se ha sustentado sobre los instrumentos de la protección social contributiva, mientras que Quédate en Casa y en menor medida también PATI han estado asociados más a trabajadores y a hogares no cubiertos por la protección social contributiva. Pero todo esto ha sido sobre la base de un gran esfuerzo fiscal. Visto entonces desde el punto de vista más evaluativo, en los últimos 20 años el país ha logrado avanzar en materia institucional de la protección social, disponer de instrumentos de protección social que son punta de lanza, disponer también o ir transitando en esos programas de asistencia social hacia una tercera generación de programas que combinen asistencia social e inclusión económica y productiva, ir transitando, modificando lo que es el sistema de registro de información y de selección de beneficiarios,
Igualmente, la consolidación de la ADES como mecanismo de pago y de entrega de beneficios y de participación comunitaria en todo lo que es la gestión de la protección social. De manera que hemos avanzado, no es un vaso que está vacío, pero es el momento entonces de ver cómo poder seguir con este proceso de consolidación y de mejora en términos de hacer un sistema mucho más eficiente y eficaz. A pesar de esos avances, el sistema de protección social en la República Dominicana se caracteriza por tener un marco institucional y legal sobredimensionado, que dificulta la coordinación. Hay más de 6 grandes arreglos institucionales que inciden en ámbitos particulares de la protección social. Una evaluación al 2018 mostraba que alrededor de 111 entidades de gobierno estaban desarrollando iniciativas de protección social, alrededor de 287 iniciativas, y que no existe un plan integral de mediano y largo plazo que coordine los planes individuales y los planes de los 6 arreglos institucionales de coordinación. De manera que el tema de coordinación es de mucha relevancia para el sistema. Pero también hay una multiplicidad de normas que coexisten con vacíos regulatorios, donde hay obsolescencia de norma y fragmentación en la forma en que se aborda la protección social. Hay 88 leyes y decretos, muchos de ellos creando instituciones, y tenemos que los principales instrumentos no están amparados en ley, sino sobre la base de decisiones de decreto que pueden ser susceptibles de cambio de manera no muy previsible. Existe superposición temática en los abordajes y mandatos de las instituciones y persiste, aún con los avances de SUBEN, multiplicidad de criterios en la identificación de beneficiarios, y los sistemas de monitoreo y evaluación no están integrados, articulados e interconectados. De manera que hay espacio para mejorar la eficacia y la efectividad. ¿A qué conduce todo esto? A la dificultad para la articulación y la complementariedad de las políticas públicas en materia de protección social, lo cual se sustenta en el hecho de que hay una ausencia de estrategia sectorial integrada, hay una estructura de gestión sobredimensionada y fragmentada. También esto conduce a la debilidad para coordinar y administrar la gestión de soluciones a problemas de naturaleza intersectorial. Es débil la vinculación entre políticas de protección social y políticas que operan en el ámbito económico y ambiental y de otros espacios de la política social, que sin esa articulación es muy reducido el impacto que pueda tener la propia política de protección social. Hay un gran número de instituciones realizando iniciativas de protección social, lo cual conduce a duplicar esfuerzos y recursos. El resultado es una menor eficacia y eficiencia de las políticas dirigidas a eliminar la pobreza, a reducir la vulnerabilidad y a proteger contra riesgos asociados a ciclo de vida y a riesgos covariados, como el caso de la pandemia, y riesgos asociados a desastres climáticos. ¿Qué nos espera en lo adelante? Y aquí está el signo de interrogación. La realidad fiscal de la República Dominicana demanda de mayor eficiencia y eficacia en la oferta de programas de protección social. A eso debemos añadir también de fortalecer aún más la transparencia. Es necesario la identificación de fuentes de financiamiento de la protección social y establecer una adecuada gobernanza con claridad de objetivos, responsabilidades y compromisos en el uso de los fondos públicos, así como en las líneas de decisión estratégica y operativa, tanto a nivel sectorial, o sea, la gobernanza intrasectorial, como el relacionamiento con los demás sectores del ámbito social y de los demás ámbitos de las políticas públicas. El COVID ha hecho evidente la importancia de una institucionalidad de protección social que proteja a la población ante choques no idiosincráticos y que la población pueda tener certeza de que puede acceder a esos mecanismos de protección al margen de no ser estructuralmente pobre. Hay nuevos desafíos que deben ser abordados por la protección social y que posiblemente demandarán de nuevos instrumentos, asignación de mandatos y recursos. Dentro de esos desafíos
para una agenda de protección social para por lo menos para la próxima 2 décadas. Me atrevo a señalar la necesidad de discutir sobre cuál es el piso mínimo de protección social que puede garantizarse a toda la población y que le permita protegerla ante riesgos propios del ciclo de vida. Cómo impulsar la inclusión productiva y la capacidad de generación propia de ingresos de la población en condición de pobreza en el marco de las transformaciones que están en curso en el mundo del trabajo, de lo cual ya se ha hablado. Y cómo abordar los retos asociados al sistema de cuidado y a la inserción laboral de la mujer, y cómo hacer operativo un abordaje transversal de la protección ante las vulnerabilidades en todo el diseño de políticas públicas. Obviamente, parte de la tarea que nos convoca para poder visualizar esa nueva institucionalidad es en qué medida damos mandato en este arreglo institucional al nuevo ordenamiento para afrontar parte de estos retos. Quiero ir rápidamente a lo que son los elementos que han caracterizado la protección social en los últimos 20 años. En primer lugar, la República Dominicana tiene un alto gasto en protección social si nosotros incluimos una clasificación un poco más abarcante de lo que es la protección social. Evaluamos y para el 2018 ese gasto en protección social, siguiendo la clasificación de Aspire del Banco Mundial, ascendió a 7.3% del PIB. Ese gasto se concentra mayormente en seguridad social, asistencia social y subsidios generales. Previo al COVID, el gasto en protección social estaba tendiendo a la baja, aun cuando tanto con esta versión mucho más amplia de lo que es gasto en protección social, como si nos restringimos a la definición de gasto que tiene la Dirección General de Presupuesto en Protección Social. La mayor parte del gasto en protección social se da en áreas que actualmente no son consideradas como de protección social. Como ya señalé, el COVID implicó un aumento en asistencia social que se estima del orden de 2.7% del PIB en el 2020. El país en estos 20 años ha logrado expandir y consolidar un conjunto de programas que tienen naturaleza progresiva y que previo al COVID tenían una cobertura como mínimo del 25% de los hogares. Dentro de esos programas está el seguro familiar de salud, tanto en régimen contributivo como no contributivo, la alimentación escolar, el programa Comer es Primero, el programa de bono gas y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia contributivo. La administración del presidente Abinader se ha planteado la meta de la universalización de la seguridad del seguro familiar de salud, y ya para octubre del 2020, 92% de la población tenía acceso al seguro familiar de salud, 52% de ella en el régimen no contributivo, o sea, el seguro familiar de salud subsidiado, y 49% en seguro familiar de salud contributivo. Igualmente, las transferencias, el número de beneficiarios de transferencias monetarias ha ido en aumento si lo comparamos con la situación al 2004. La progresividad, hay un punto aquí que hay que tomar en consideración, que esa progresividad se expresa mayormente en función de la pobreza monetaria. En el caso de la participación de hogares pobres multidimensionalmente, los programas de asistencia social tienen una menor participación en esos hogares pobres multidimensionales que en los hogares no pobres multidimensionales. Y aquí hay un tema de la ausencia de mecanismos de salida de los hogares que han mejorado su condición de ICB en los últimos años, un escaso crecimiento absoluto en el número de hogares de Prosoli, por ejemplo, y limitaciones de los hogares ICB1 para acceder a los programas sociales debido a los problemas de falta de documento de identidad. El COVID ha acentuado la pobreza monetaria. Todavía no sabemos sobre sus impactos en materia de pobreza multidimensional, ya que esos impactos no son inmediatos. No obstante, podemos visualizar episodios prolongados de pobreza monetaria temporal pueden acentuar pobreza estructural en el mediano plazo. Y a mi entender, esto es un desafío tanto para la política
como para la propia institucionalidad que permita poder combinar problemas de naturaleza estructural que inciden sobre la pobreza y problemas de naturaleza monetaria, temporal, que puedan estar afectando condiciones de pobreza de manera temporal. La relevancia de mantener un consumo básico mientras mientras entran en operación y se muestran efectivas las medidas de reactivación económica y recuperación de los medios de vida, sigue siendo un imperativo en estos tiempos post-pandemia. La pobreza, un dato que todos lo han visto y lo han manejado, es la importancia que han tenido los programas de protección social para atenuar el impacto de la pandemia, lo cual muestra la relevancia de tener bien estructurado una serie de instrumentos que permitan intervenciones de manera rápida, pero también, si lo vemos ya desde una perspectiva de más largo plazo, los programas de protección social han contribuido a la reducción de la pobreza en la República Dominicana en los últimos 20 años. A nivel de recomendaciones, de manera bien rápida, hay que reforzar la necesidad de analizar la protección social con una mirada integral que aborde las complementariedades y sinergias para garantizar consumo básico, para generar capacidades y oportunidades y para proteger contra riesgos del ciclo de vida y riesgos covariados. Ya eso se ha señalado en las intervenciones anteriores, pero es importante resaltarlo, y el tema de la protección social adaptativa como un elemento transversal en todas las distintas áreas en que puede incidir en que debe incidir la protección social. Las recomendaciones de manera rápida son las siguientes. En el plano regulatorio, fortalecer el marco estratégico y legislativo de la protección social, creando un marco regulatorio que permita y elimine las brechas regulatorias y que haga una regulación mucho más eficaz. La formulación de un plan nacional de protección social basado en una visión estratégica integral de lo que es protección social, estableciendo los vínculos entre protección social contributiva y no contributiva. La adopción de una estrategia de protección social adaptativa o, de nuevo, la incorporación del pilar transversal de la protección social adaptativa. Establecer mediante una ley única nacional la regulación del sector de protección social. ¿Y esto qué implica? Establecer el alcance, los objetivos, las funciones de coordinación, rectoría, operación, los subsistemas y sus interrelaciones, las instituciones y responsabilidades, con qué instrumentos se cuenta, cuáles son los criterios para acceder a esos instrumentos, el financiamiento, el monitoreo y la evaluación y los mecanismos de participación. En materia de reestructuración institucional, el establecimiento de una estructura de gobernanza clara en cuanto a responsabilidades, procesos y tomas de decisiones y mecanismos que faciliten la coordinación y la generación de sinergia. Crear una institución responsable de administrar y gestionar el sistema de protección social no contributivo. Pienso que aquí es relevante definir el alcance de lo que es esta gestión, en la medida en que hay elementos de carácter operativo en la prestación de servicios, que debe ser parte de la discusión que debe tenerse en el diseño institucional. También ya un poco en términos de estrategias de la protección social y de los programas, parte de los elementos que debemos de considerar es el desarrollar sistemas de focalización multidimensionales, pero que también tomen en cuenta la situación de pobreza monetaria, la transformación del CIBEN en un sistema de información social que integre a todos los beneficiarios, independientemente de su condición contributiva o no contributiva, desarrollar capacidades para la interoperabilidad de los registros administrativos, establecer un sistema de seguimiento y evaluación integral y que aborde todo el sistema de protección social de manera integrada. En términos de programas, procurar eliminar la redundancia programática y operativa y mejorar la efectividad de los programas, priorizar y asegurar el uso eficiente de recursos, evaluar, consolidar y ampliar el uso de los programas de
en qué medida de Paulina, subsidios generales que muchas veces no necesariamente tienen un impacto en materia ni de reducción significativa de pobreza y que pudieran tener un mucho más eficaz. Considerar un abordaje transversal de la protección social adaptativa que permita adecuar los servicios, instituciones e instrumentos de la protección social para atender riesgos de desastres y con claros criterios de entrada y salida en la medida en que se retoma la normalidad de la vida. Esto es de manera general lo que entendemos son los elementos que pueden estar siendo más distintivos de lo que ha pasado con la protección social en la República Dominicana en los últimos 20 años y los retos que hay a futuro. Muchas gracias.